Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, una oferta muy alta, la seca nos sigue afectando, un porcentaje muy alto de hembras en la faena, exportaciones muy altas. Yo creo que una de las novedades de esta semana es cotejar el dato del volumen de exportaciones con el volumen de carne que está produciendo la Argentina. La exportación, que alguna vez un ministro dijo, mientras yo sea ministro no va a ser más del 24%, después dijo no, el 24% no, el 22%, hoy en día está entre el 33 y el 34% de lo que produce la ganadería argentina lo exporta. Hay que retroceder 80 años, plena Segunda Guerra Mundial, para encontrar un porcentaje tan alto de la producción local de carne destinada a exportación. Entonces, esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo. La locomotora es la exportación nos sorprende. Los últimos 12 meses, Argentina exportó alrededor de 960.000 toneladas de res con hueso. O sea que está ahí cercano al 1.000.000 de toneladas. En el club de los que exportan más de 1.000.000 de toneladas. Recuerden que hace 5 o 6 años exportábamos con Cristina Kirchner, exportábamos 200.000. Ahora, todo esto se da con el freno de mano puesto, como siempre decimos, con cortes prohibidos, con cupos que no están escritos en ningún lado, pero que existen, con categorías que no se pueden exportar, con 9% de retenciones. La pregunta siempre que uno se hace es, ¿cómo serían las exportaciones? ¿Cuál sería el volumen que Argentina exportaría si estuviera en total libertad? Es probable, lo decimos siempre, que en total libertad exportaríamos 1.200.000 toneladas por lo menos. Es extraordinario. Si uno ve estas 92.000 y pico de toneladas que se exportaron en agosto, no solo es el 33-34% de la producción local de carne, la producción total de carne de la Argentina, que es un porcentaje altísimo, que nada más uno proyecta que estar por arriba de los 90.000 toneladas mensuales lo hemos tocado varias veces, no es una casualidad. Siempre se dice, no, bueno, las circunstancias son muy difíciles, estos volúmenes se van a repetir, pero uno mira hacia atrás y encuentra varias veces que pero este volumen mensual anualizado, de 1.100.000 toneladas. No estamos hoy para 1.100.000 toneladas, estamos en pleno periodo de liquidación, con lo cual hay mucha vaca, que es lo que compra China. China, grandes volúmenes, bajos precios, pero estamos haciendo una performance impresionante en China en volúmenes. Pero digamos, estamos en otra era totalmente diferente, donde uno se pregunta de vuelta, ¿cómo sería el panorama si se dejara en libertad totalmente el mercado? Probablemente, sincerando el tipo de cambio, la exportación retomaría un poder de compra que hoy no tiene. Hoy especialmente la última suba, el precio de la hacienda de exportación subió entre un 40 y un 50%, el tipo de cambio se ajustó a 22%, y después se congeló, con lo cual la exportación está peor que antes. Pero los volúmenes siguen sorprendiendo. Sigue sorprendiendo lo que Argentina exporta, sigue sorprendiendo lo que China le compra a todo el planeta. Pero uno se pregunta, ¿qué fue esta suba de precios de agosto? Bueno, uno ve este dato extraordinario que tenemos hoy en día, que tenemos disponible, que es la faena diaria, y uno empieza a observar, y ahí existe un hueco. Unos días, la semana antes de las PASO y la semana siguiente de las PASO, hay un derrumbe de la oferta, especialmente de vacas y novillos. ¿Qué es lo que compra? ¿Qué es lo que trabaja? El sector más dinámico que tenemos hace rato, que es la exportación. Siempre cuento que muchos frigoríficos medianos, chicos del interior, se plantean con el tema del consumo, con medias reses, amatarifes, con sus productos que no valen nada, con informalidad. Esto no va más. Hay que hacer las inversiones necesarias para la habilitación para exportar. De hecho, sea de paso, les quiero recordar que hay muchas plantas que están esperando que en algún momento China, que hace varios años, 3 o 4 años que no hace nada, habilite nuevas plantas. Está habilitando plantas en Brasil,
es una muy buena jugada. Ahora habilitó a Colombia para exportar. Recuerden la sorpresa extraordinaria que tuvimos con Bolivia exportando 7.000 toneladas mensuales a China. Cuanto más plantas hay, se verifica que es más el volumen que ese país exporta con destino a China. Pero volviendo al tema local, hubo 15 días, después el tema se regularizó, la faena se regularizó a fines de agosto y durante el mes de septiembre. Los precios subieron en un porcentaje que no lo podía asimilar nunca al consumo interno. El consumo interno no le puede caber en algún momento la mejora del precio de la hacienda liviana y de exportación fue del 70%. Después se fue cayendo, hoy salvamos el precio del novillo en cañuelas, está 40% arriba de cuando empezó este proceso. Pero 40% con respecto a 5, 6 u 8 semanas atrás, uno lo corrige por inflaciones superiores al 10-12%, como estamos esperando en septiembre y estamos esperando para octubre. Y con un gran fogonazo, sí, ojalá sea un fogonazo, inflacionario, cuando se enfrente finalmente el tema del tipo de cambio. El tema del tipo de cambio, ustedes saben, el Fondo Monetario, esto dicho por el mismo Massa, le pidió una devaluación mucho más importante. Él habló del 100%, ¿no? El fondo mandó a desmentir que hayan pedido una magnitud de esa medida, pero lo que el mercado descuenta es que en algún momento el ajuste en el tipo de cambio inexorablemente se va a dar. ¿Qué ha dicho el Banco Central en estos días? No habrán expectativas con respecto al día siguiente, como fue después de las PASO, con una devaluación. Bueno, después de las elecciones no vamos a hacer ninguna devaluación. Lo vamos a hacer, si la hacemos, lo hacemos en noviembre. Pasa que esto no se sostiene más. Entonces, ver hacia adelante el mercado ganadero hay que verlo con un tipo de cambio diferente que le dé otro poder de compra y poder de fuego a la exportación, probablemente algo que van a ser cualquiera de los dos que probablemente lleguen, tanto Milei como el caso de Patricia Bullrich, que es quitar las partes más irritantes, reducir algunos puntos de la retención, no sacarlas, pues ya están avisando, miren que vamos a encontrar una situación fiscal extremadamente complicada. El tema de las retenciones, inclusive se habla de que va a quedar para un segundo mandato de confianza se tiene. Pero miramos hacia adelante y ¿qué vemos? Una ganadería muy exportadora, sin cupos, con retenciones más bajas, con un tipo de cambio en términos del poder adquisitivo en el mercado interno comprando hacienda, no más alto, mucho más alto. La magnitud de lo que hay que hacer en materia de tipo de cambio. Siempre lo hemos contado que algunas consultoras en forma privada, esto no lo dicen públicamente, dicen el tipo de cambio a plata de hoy que va a quedar cuando todo ese sistema de precios relativos se ajuste. Ojo que solamente no se van a ajustar nuestros ingresos, se van a ajustar también nuestros gastos, como ya lo vimos en el costo de los insumos, que en el último mes y medio crecieron por arriba de la inflación. ¿Por qué? Pues se ajustó el tipo de cambio oficial. Pero, digamos, vamos a una ganadería que va a ser más exportadora aún que lo que es ahora, que va a tener un mejor tipo de cambio en la exportación, que va a tener menos oferta, porque esto en algún momento suponemos que se va a acabar. Nos prometieron que para septiembre iba a llover en forma generalizada y se empezaba a producir este corte en la altísima oferta ganadera que tenemos. Y de hembras. Porcentaje de hembras en la faena es el segundo, es el más alto desde 2009. 2009 era una liquidación brutal que además duró varios años y fogoneada por el kirchnerismo. Pero si miramos una serie más larga, 1999 a la fecha, o sea que estamos tomando 23 años, 24 años, es el segundo registro más alto de esta historia reciente de la Argentina. Es muy importante las hembras que se están matando y se siguen matando. Entonces, lo que pasó, este ataque de histeria de los mercados, que en determinado momento, ante una restricción de oferta, en buena medida causada por el gobierno, por las PASO, por la amenaza de cerrar las exportaciones, por el dólar maíz, por una eventual devaluación que después se dio, pero menos que lo esperado, todo este combo de incertidumbre extrema hace que en los días previos al momento que se esperan medidas, ya lo vamos a vivir con el 22 de octubre, hay cierta restricción. No es que la gente deje de vender, vende menos. Este mercado ya no le cabe menos oferta. Hace 40, 50 años que venimos declinando. Hay una capacidad instalada del conjunto de la industria, de los supermercados, de las carnicerías, de los frigoríficos, de la exportación. Entonces,
esta situación de incertidumbre, que la gente demora o restringe las compras a la espera de lo que vaya a pasar, y realmente van a tener motivo para hacerlo, además ya han visto qué es lo que pasa. Esto probablemente se repita antes y después del 22 de octubre, y después se repita, si como es muy probable haya un balotaje, y después se repita y es muy probable cuando se acerque la fecha de diciembre que entregan el mando, y decir, bueno, ya a partir de ahora sabemos que va a haber una nueva política económica. Esto ya pasó con Macri, cuando llegó Macri. Una restricción de oferta, suba de precios, optimismo, suba de precios, restricción de oferta. Que se da en un periodo del año que si llueve, sigue sin llover. Esto yo creo que es una de las grandes novedades. Alto volumen de exportación, una oferta mucho más alta que la que esperábamos para septiembre, para esta altura del año, que hace que a medida que la oferta se regularizó después de este episodio de las PASO, la semana previa y la semana posterior, estamos con faenas ya muy similares a los niveles de agosto. O sea, la restricción que esperábamos para septiembre no llegó. Y hay gran parte del país, especialmente zonas de invernada, especialmente grandes zonas de invernada, que están en una situación muy difícil, que ya llevan varios meses sin llover, que están al límite de sus reservas forrajeras de campo y demás. Esos son los que tendrían que comprar los terneros, no tienen campo para comprar. El ternero tendría que estar mucho más arriba de lo que está ahora. No lo está. ¿Por qué? Porque el feed lo está comprando, no se estaba haciendo con la velocidad que estábamos esperando, pero el gran protagonista en estas épocas del año siempre es el comprador pastoril. El invernador pastoril, el comprador pastoril no está presente, porque gran parte de ellos no tienen campo. Gran parte de La Pampa, gran parte de Córdoba, centro norte de Santa Fe y sobre todo el oeste de Buenos Aires. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Resumiendo esa suba de precios, apenas se regularizó la oferta. Esta oferta le queda grande a la exportación y al consumo. Es muy grande, es muy alta, es propia de un periodo de liquidación que se tendría que haber parado antes si hubiera llovido en forma generalizada, abundante, sostenida, como se dice ahora, pero no lo fue. Hoy tenemos todavía una oferta alta de Hacienda que supera la capacidad. Es esta cosa que se ha vivido pocas veces en los últimos 20 o 30 años, en que uno le cuesta vender la hacienda. Piensen que el 80-85% de la hacienda se vende en directo, y en directo uno sienta la dificultad, porque está todo el mundo con carne, todo el mundo abarrotado, porque hay mucha carne en cámara, porque hay cortes que sobran. Entonces, lo único que se pregunta es, bueno, eso ya se regularizó, todo lo que no se vendió en esas semanas críticas de agosto apareció en septiembre. Y esta oferta le queda grande al mercado, entonces uno se dice, bueno, si no se hubiera producido ese gatillo, esa situación muy especial en la semana anterior y posterior al paso, que vuelvo a repetir, es altamente probable que se vayan a repetir, pero ahora se regulariza, esta oferta le queda grande a la demanda. La exportación sigue teniendo el atraso en el tipo de cambio, sigue teniendo precios muy bajos en China. Un factor clave, se retiraron los rabinos, no hay Israel. Israel es una pieza maestra que le da mucha rigidez. La industria, cuando tiene Israel, sale a comprar novillo, que pues complementa en un porcentaje muy alto con Hilton, pero no habiendo Israel y habiendo caído el Hilton está apenas por arriba de los $12.000. Y perdiendo plata a costo directo, entonces el conjunto de la industria deja de presionar. Hoy estamos muy por encima de los precios internacionales. Argentina tiene un novillo en gancho de $4.67 a través del tipo de cambio neto para exportar. Brasil tiene 2.70. Estamos 4.70 contra 2.70. Uruguay, que podríamos tomar como un testigo para decir, bueno, hasta cuánto da el poder, los valores que se pagan internacionalmente para pagar la hacienda. Uruguay, el novillo vale 2.95, nuestro país vale 4.67. En Australia, que es un nuevo protagonista que ha entrado, el novillo llegó a valer $7 en gancho, $7 por kilo, $7 americanos por kilo en gancho, está en 2.65. Ya algo pasó en el mercado internacional, bajaron los precios, salvo de uno solo, que es Estados Unidos. Estados Unidos sigue en valores altísimos, pero Estados Unidos no puede reemplazar como mercado, donde nosotros tenemos con una cuota, fuera de esa cuota, lo pasa lo mismo en Uruguay, lo pasa lo mismo en Brasil, fuera de esa cuota tenemos que pagar aranceles que están pensados para que no compitan con la carne americana. Igual, la diferencia de precios entre Estados Unidos, $6.30,
y Brasil o Uruguay, que está por debajo de los $3, es tan grande la diferencia de precios que da para exportar en este momento a Estados Unidos, aún pagando ese arancel del 26 y pico por ciento. Otro ingrediente del mercado internacional, ustedes saben que China está comprando volúmenes altísimos. El CIF de China, el valor de China de agosto, carne sin hueso congelada, 24% abajo un año atrás. China está pagando menos, claramente. China está comprando enormes volúmenes que nos sorprenden a bajísimos precios que tampoco esperábamos que cayeran hasta estos niveles. Y no se recuperan. Estamos justo en la época donde compran para el año nuevo, lunar, chino, bueno, pero no se recuperan los precios. O sea, un panorama internacional complicado en el cual los operadores me comentan algo, que es que en otras épocas, cuando el mercado internacional se ponía difícil, uno vendía en el mercado interno grandes volúmenes de cortes en caja, o sobrantes, sobranteros, parrilleros, ruedas, etcétera, en el mercado interno. Se metían en una caja, se reflotaban todos los contactos y se volvía a vender grandes volúmenes al mercado interno que en el mercado internacional no se podía colocar. Eso está muy duro. Está mucho más duro que en cualquier otro momento. No es fácil. Por eso también debe ser uno de los motivos por los cuales la exportación sigue tan alta. 92.500 toneladas en agosto es una cifra extraordinaria. Vuelvo a repetir. Últimos 12 meses. 960.000, proyección de este valor de este mes, decir, no, pero esto no se va a sostener, pero pasan los meses y China no deja de comprar, Argentina no lo deja de vender, el 80% de lo que exportamos va a China. Entonces, panorama internacional con un Hilton en baja, $12.000, con una Australia y un Brasil muy competitivos, mucho más competitivos que nosotros y muy activos. Es una sorpresa lo de Australia. La sorpresa positiva es Estados Unidos, porque estamos limitados, tenemos una cuota por arriba de las 20.000 toneladas que tenemos adjudicados, tenemos que pagar un arancel muy alto. Israel va a volver hacia fin de año. Hacia fin de año ya vamos a empezar a producir para la cuota americana del año próximo. China por ahora no se esperan mejoras en los precios que paga. China, ustedes saben que tiene un valor interno local mucho más alto que los valores a los cuales el mundo le vende a China. En el mercado de enfriado y congelado, en el mercado de enfriado, de cortes de enfriados, hay un monopolio absoluto de Estados Unidos y de Australia, que vienen trabajando en el mercado chino desde hace mucho tiempo para venderle, pero sigue siendo un mercado muy chico, un mercado del 3-4% de las importaciones chinas. En el otro mercado lo que se está observando es una preponderancia cada vez mayor de Brasil, Argentina, Uruguay. En agosto, 75% de las compras de China. Nuestros amigos y colegas de Fax Carne de Montevideo calculan que el mercado internacional de la carne en los primeros 8 meses del año, mercado internacional, llamamos a los 4 del Mercosur más Estados Unidos más Australia, que es una buena muestra de lo que es efectivamente el mercado internacional, está 3% abajo en volumen, o sea que está bien en volumen, un año crítico, un año que se ha caído el comercio internacional, el PBI de muchos países importantes es muy inferior a lo esperado, 3% de caída en el comercio internacional, tomado como la exportación de estos principales exportadores, y 15% en los precios internacionales. No todo el mundo cayó como China. Ahora, la situación exportadora, hoy la foto que se toma, con Hilton en baja, sin Israel, con Chile abarrotado de carne, porque estuvo como un mes y medio parado el paso del Cristo Redentor, la carne llegó, pero llegó después de la fiesta de septiembre de Chile, con China pagando valores, y además China hay una semana, ahora viene el famoso el Golden Week de China, se suponía que iba a ser un pico de demanda y no fue ningún pico de demanda, hicieron hasta contraofertas hostiles para pagar aún menos la carne de lo que la pagan. Un vistazo para cerrar. Los precios de la hacienda, lo que podemos decir, la moneda constante no son malos, pero están lejos del pico, del pico del otoño del año pasado, que vuelvo a repetir, es difícil compararse con estos valores, pues esos valores de marzo, abril del año pasado, moneda constante, fueron más altos de la historia. Si uno dice cómo evolucionó el valor de la hacienda en el último año, septiembre contra septiembre, estamos al mismo nivel. Hay alguna categoría como la vaca manufactura o conserva que está un poquito por arriba del año pasado a moneda constante.
¿Cómo fue la faena? Abusando de este dato extraordinario que tenemos ahora, que es la faena diaria. En septiembre, esto de la faena diaria ya nos permite ir cerrando el mes de septiembre, pese a que faltan 3 días. El promedio diario de faena fue de 56.000 cabezas, ¿cuántas? 56.200 de agosto. Sigue, ha caído con respecto a los meses anteriores, vaya novedad, la faena en general ha caído, pero no lo suficiente y ni lo que se esperaba, y claramente con porcentajes, con indicadores propios de liquidación. Hemos pasado de una sobreoferta brutal en los meses de otoño a una menor oferta ahora, pero que sigue siendo crítica, sigue siendo muy alta, tanto el consumo está mostrando señales de agotamiento en muchos sectores, especialmente después de las PASO. La actividad económica está cayendo más que lo esperado. Y la exportación es esta combinación. Muchos operadores me dicen, en realidad la exportación tiene este nivel porque en algunos puntos se está estoqueando, porque ve que la oferta de ganado en la medida que llueva va a ser más crítica todavía más adelante, sigue estando muy activa en el tema de novillos en feedlot para asegurarse su propia materia prima, que eso siempre se logra, salvo un par de frigoríficos, todo el resto es una parte pequeña de lo que necesitan para faenar diariamente. Digamos, claramente hay un desbalance entre una oferta que no cede porque seguimos en seca y seguimos con una oferta muy alta. Esto pega especialmente en el precio de la invernada, porque los que nos tendrían que comprar los terneros, pese a que hay ya y vamos camino en los últimos 3 meses del año, a que haya una oferta que va a ser entre la tercera y la cuarta parte que es la zafra. Ahora, volviendo al tema de la faena global, 56.000 cabezas. Ahora, en julio fue 65.000. Hemos bajado, nos hemos estabilizado en niveles muy altos, pero ya empezó a caer y caería mucho más si llegara a llover en forma que hay algunos efectos estacionales como el de la vaca. Pero vamos a ver primero el novillo. Novillo es la categoría que más está sufriendo. Se faenaron en septiembre, datos provisorios, 12.200 novillos por día, contra 12.700 de agosto, pero contra 16.800 de julio. Una caída fuerte de la cual no se recuperó. Novillo, la categoría novilla, macho castrado de más de 125 kilos, es la categoría que más ha sentido, que más ha caído. La otra categoría crítica es vaca. Vacas se están matando 12.000 vacas por día. 12.800 en agosto, o sea que bajó pero poco, pero 15.400 en julio, donde se da el pico de la oferta de vacas anual. Novillitos y vaquillonas de feedlot han caído, pero mucho menos. Novillitos estamos en 13.200 cabezas diarias, el pico fue en el mes de julio 13.900, 13.200. Hay una caída, pero todavía hay una oferta abundante proveniente de los corrales que se están vaciando. Los corrales, entre que los exportadores sigan apostando a hacer sus propios novillos y al mismo tiempo hay mucha gente que le faltó el campo y necesita el corral para terminar y hacer plata a los novillos, o gente que sencillamente no quiere vender. Que en todo este periodo de turbulencias dice, si acá existe la perspectiva de que cambie la política económica, de que haya un ajuste muy fuerte en el tipo de cambio, yo quiero mantenerme en el activo hacienda. Como en el campo no tengo forraje, no tengo reservas, no tengo campo, no tengo verdeo, no tengo nada, bueno, voy a un feedlot. Tendría que estar cayendo más fuertemente, más pronunciadamente el feedlot. El feedlot contribuiría con menos hacienda liviana a un primer bimestre del año próximo. Si el feedlot se sigue vaciando, aparentemente se está vaciando más lentamente de lo esperado. Más el faltante estacional del feedlot, más lo que esperamos que vaya a pasar cuando llueva, más el cambio de política económica, más la incertidumbre, el feedlot podría contribuir en enero o febrero del año próximo, con su vaciamiento, a una mayor firmeza en los valores. Vaquillona sigue muy alta la faena, 14.000 contra un pico, 14.000 cabezas diarias frente a un pico de 15.700 en el mes de julio. Evidentemente un pico en julio en todas las categorías que después se cayó en agosto y se mantuvo en septiembre. Amigos del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.